Sí, doctor. Romy, su señal está muy inestable, ¿no? Entras y sales. Muy bien. Bien. Vamos a ver. Bien. Primeramente, disculparme por los inconvenientes de la semana pasada. Estoy acá en Lima por unos 15 días en una capacitación y bueno, mudarse siempre hay veces es algo, sobre todo con toda la tecnología encima, las redes, es un problema. Bueno, eh, conversé con Mayra para hacer el día de hoy la clase que habíamos perdido y para poder mañana hacer una breve reunión para tratar COVID-19, ¿no? Que es una patología que tiene que ver con la del día de hoy y que nos está causando muchos problemas. Desde que he llegado acá a Lima no he dejado de recibir llamadas desde Chiclayo, unas 5, 6, 7 llamadas diarias de pacientes, de inclusive alumnos y alumnas de la universidad por sus familiares buscando camas en forma desesperada o en todo caso para hacer pruebas con sospechas, ¿no? Entonces todas estas cositas en realidad, verdad que sí nos están alterando la existencia, digamos, ¿no? Y creo que amerita analizarla. Es muy probable que muchos de ustedes ya hayan pasado por esta situación del COVID en personal y también en sus familias. Es muy probable que muchos inclusive hayan pasado muy malos días con todo esto, ¿no? Pero lo trataremos el día de mañana. Habíamos quedado con Mayra, creo que 3:30, ahora nos confirmamos para poder tener la reunión y terminar antes de las 5 si es posible para que puedan entrar a su clase de psiquiatría. Hoy vamos a hablar sobre una patología muy prevalente en nuestro medio y es muy probable que cerca del 10% de los alumnos y ustedes sufran de asma, ¿no? Básicamente asma. En menos casos, por supuesto, POP. Pero con toda esta situación del COVID que estamos viendo, es muy probable que muchos pacientes terminen con EPOC, ¿no? Como secuelas de esta enfermedad. Así que no es tan sencillo, y vamos a ver las repercusiones que puede tener más adelante. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica y reversible, no irreversible, ¿ah? Por favor, anoten eso bien. Reversible de las vías aéreas caracterizada por una obstrucción generalizada de las mismas, en el cual hay un incremento de la respuesta broncoconstrictora del árbol bronquial y que está mediada por eosinófilos, mastocitos, otras células inflamatorias. Entonces, una característica del asma es que es una enfermedad crónica y es reversible. Eh, es importante el diagnóstico. Vamos a ver asma, hipertensión y diabetes, y estas enfermedades comparten ciertas características. Un asma primero requiere de un buen diagnóstico y para ello sí es necesario una evaluación inicial que esté dado por el neumólogo para confirmar, puesto que una vez que uno diagnostica asma,
ya es como diagnosticar hipertensión o diabetes. Debemos de considerar a esa persona asmática de por vida, ¿no? Igual como lo hacemos con la hipertensión, igual como lo hacemos con diabetes. Podríamos controlarle el asma y eso es importante. Muchas personas dicen, bueno, yo sufría de asma, pero ya me curé. No, en términos generales lo que se está haciendo es controlar, ¿de acuerdo? Controlar, pero no deberíamos de considerar a esas personas curadas. Ahora existen cuadros de asma, sobre todo en la infancia y después ya pasada la adolescencia, ya es muy alejado los episodios, ¿no? Bien, dentro de esos hay factores desencadenantes en asma, puesto que es una enfermedad inflamatoria crónica, tiene que ver mucho con los aspectos inmunológicos, alérgicos, etcétera. Entonces, el medio ambiente inadecuado, el ejercicio, el esfuerzo, el estrés emocional, son factores desencadenantes, ¿de acuerdo? Tipos de asma, asma producido por el esfuerzo, entre 40 y 80% de la población asmática infantil presenta broncoconstricción durante el ejercicio, ¿no? Generalmente de breve duración. Y en ocasiones los profesores de educación física no creen esto de acá, y sí, pues hay niños que con el esfuerzo empiezan a sentir broncoespasmo, etc. Asma nocturna es otra presentación más frecuente en pacientes mal controlados cuya mortalidad alcanza pico en la madrugada. Hay que tener los asmáticos, sobre todo mal controlados, ¿no? Se mueren pues de madrugada y eso tiene que ver con los ciclos circadianos, ¿no? Ustedes saben de que tenemos un ciclo circadiano, ¿no? Que tiene que ver mucho con la melatonina, y eso explica por qué también muchas enfermedades se presentan durante la noche, ¿no? Y dentro de ellas también la hipertensión, ¿ya? Bien, después tenemos el asma ocupacional, que tiene que ver con, sobre todo en trabajadores obreros, fábricas en el cual hay alergenos, ¿no? Polvos, en la industria química, etcétera, ¿no? El asma alérgica, el asma estacional y dentro de eso de ahí la fiebre del heno, que se ve sobre todo en los Estados Unidos donde hay estaciones mucho más marcadas, ¿ya? Acá tenemos aspectos de polución, ¿no? También asma inestable o caótica. Dentro de la epidemiología, afecta alrededor, entre, ya lo hemos dicho, 3 al 7% de la población adulta, es más frecuente en edades infantiles, es una de las más importantes enfermedades crónicas, es más frecuente en los hombres y de relación 2 a 1, pero al llegar a la pubertad, esta relación tiende a igualarse, ¿no? Y en los últimos años se ha producido un incremento que se cree que está relacionado con los factores contaminantes, ¿no? En Chiclayo tenemos todavía la mala costumbre de quemar caña de azúcar, ¿no? Y de vez en cuando aparecen todas esas cenizas que están en la ciudad, ¿no? Tiene relación al humo. Ahora, Chiclayo es una ciudad polvorienta, ¿no? Está en pleno desierto y todas las casas pues es imposible impedir el ingreso del polvillo del desierto. Los síntomas, accesos de tos, disnea, opresión torácica, sibilancias, ¿no? ¿Ya? Antes del episodio de asma, el aire ingresa, las vías aéreas están permeables, llega aire a los alvéolos, ¿no? Y después del episodio de asma, las vías aéreas se llenan de moco, ¿no? Los músculos contraídos alrededor de las vías aéreas, hay broncoconstricción, las vías aéreas se dematizan y es lo que caracteriza con sibilantes, ¿no? Con sibilantes.
Por otro lado, el EPOP, ¿no? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Es una enfermedad de vías aéreas progresiva y en general no reversible, ¿ya? No reversible. A diferencia, esa es la característica que diferencia asma y EPOP. Dentro de los factores desencadenantes está el humo del tabaco, otros tóxicos, pero sobre todo algo que caracteriza al EPOP es el tabaco, ¿no? Esa consabida tos de fumador, ¿no? Y que en nuestro medio, sobre todo en el norte, en Chiclayo, vemos también población rural con EPOP. ¿Alguien sabe cuál es el factor? Muchas veces no son fumadores. El humo, cocinan a leña. Exactamente, ¿no? La costumbre de cocinar a leña, ¿no? Sí, aunado con la zona rural llena de polvo y todas estas cosas, produce EPOC, ¿de acuerdo? Exactamente. La prevalencia mundial oscila entre 5 a 10%, parecido al asma, ¿no? Ha aumentado en las últimas décadas, más frecuente en hombres que en mujeres, da la mayor prevalencia de tabaquismo en los hombres, pero en Chiclayo también, como les decía, sobre todo en todo el norte, las mujeres que constantemente, todos los días, cocinan a leña, es posible ver más EPOC. Los síntomas: disminución de la capacidad respiratoria que avanza lentamente y ocasiona un deterioro en la calidad de la vida de las personas. ¿Ya? Es el pulmón de fumador, ¿no? Se va llenando, pues, efectivamente, ¿no? De todo alquitrán, ¿no? Asma, no, para un cuadro diferencial, generalmente el asma es una enfermedad inflamatoria que se desencadena por alergenos, ¿no? El EPOC se desencadena, es un tóxico, ¿no? El asma, la crisis de preferencia nocturnas y matinales, mayor como les decía, y en cambio el EPOC, la crisis durante el día. El asma aparece en edades tempranas de la vida, en cambio el EPOC aparece en edades más avanzadas, ¿de acuerdo? El extremo es llegar a la fibrosis pulmonar, ¿no? Se aprecia una variabilidad funcional con normalizaciones, es decir, hay periodos en el cual el paciente está bien con exacerbaciones, ¿no? En cambio, en el EPOC no se logra normalizar, ¿no? El volumen expiratorio máximo. Entonces, esas son las características que diferencian asma y EPOC. Hoy en los últimos años estoy viendo con demasiada frecuencia fibrosis pulmonar, ¿no? Como les decía, pareciera que vamos a tener dentro de un tiempo un aumento de esta fibrosis pulmonar. Asma, alergenos, ¿no? Estimulan las células epiteliales mediadas por mastocitos, eosinófilos, ¿no? Células CD4, ¿no? Y producen vasoconstricción y hiperreactividad bronquial, que es reversible. Y por el otro lado, el EPOC, el humo de cigarrillo, que está mediado por macrófagos en las células epiteliales, células CD8, neutrófilos. Y hay un estrechamiento de las vías aéreas y una destrucción progresiva a nivel alveolar. Por lo tanto, es irreversible en el otro lado, el asma es un cuadro reversible. Preguntas de examen, ¿no? Bien, hecho esta introducción, ¿qué medicamentos tenemos para tratar asma y EPOC? Básicamente es dos grupos, los broncodilatadores y los antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Dentro de los broncodilatadores, los agonistas beta-adrenérgicos, que son los más utilizados, los más potentes. También tenemos los anticolinérgicos y tenemos la teofilina
y la aminofilina, que hoy en día ya se usa muy poco, ¿de acuerdo? Dentro de los antiinflamatorios tenemos los corticoides, los antagonistas de los leucotrienos y los inhibidores de la liberación de mediadores de inflamación. Una cosa importante es de que en esencia se debe de utilizar la vía de administración inhalatoria, ¿de acuerdo? Hasta hace algunos años había un prejuicio de utilizar inhaladores y creo que todavía hay ese prejuicio de usar inhaladores pensando en que se va a volver el paciente adicto a los inhaladores, ¿no? Entonces, muchos pacientes no lo usan como deberían de utilizarlo y justamente ahí está uno de los problemas. ¿Ya? Luego vamos a ver las ventajas que tiene el uso de la vía inhalatoria, ¿de acuerdo? Pero tenemos broncodilatadores y antiinflamatorios. Bien, dentro de los broncodilatadores tenemos los agonistas beta-adrenérgicos que actúan sobre los receptores beta-2 en el árbol bronquial. Son los broncodilatadores más potentes. Tomen nota porque es pregunta de examen, ¿de acuerdo? Según su vida media, tenemos la de vida media corta y la de vida media más larga. Y dentro de los broncodilatadores de vida media corta tenemos al salbutamol y la terbutalina, ¿no? El salbutamol es el más conocido, muy antiguo, ¿no? Se utilizan a demanda o pautados, es decir, a demanda cuando lo necesiten, o también se puede utilizar en forma pautada en periodos, ¿no? También se utilizan como fármacos de rescate cuando aparecen síntomas durante crisis asmáticas o 15 minutos antes de ejercicio como prevención de asma de esfuerzo. Yo no supongo, estoy convencido de que más de uno tiene su inhalador de salbutamol o Ventolin ahí al costado, ¿no? Y que sabe que tiene que utilizar su inhalador, ¿de acuerdo? Es muy frecuente. El Ventolin, ¿no? El inhalador viene también en presentación pues de básicos, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre me preguntan cuál es mejor. El precio, hay bastante diferencia de precio, ¿no? Pero en términos generales, se acepta de que ambos productos son buenos, ¿no? Y como les decía, tenemos los de vida media más larga. Aquí tenemos el salmeterol, el formoterol. Solo se administra de forma pautada, no se utiliza a demanda y asociados a corticoides, ¿no? Paciente con resistente moderada grave que no responden solo a corticoides y en pacientes con EPOC que no responden al tratamiento con broncodilatadores de corta duración. Sobre todo el producto comercial, el Ceretide, y también tenemos el Symbicort, ¿no? El Symbicort son productos muy buenos. Igual el Symbicort es una asociación de budesonida, que es un corticoide con formoterol. Un poco caro, ¿no? Pero sí es un excelente producto para controlar el asma. Dentro de los efectos adversos de estos productos, ¿no? Tenemos temblor, taquicardia, en ocasiones hipotensión, hiperglicemia, ¿no? Puede haber interacciones con propranolol y nivel de efecto broncodilatador de los agonistas beta-2 y los inhibidores de la monoaminoxidasa, los antidepresivos tricíclicos, anfetamina, aumentan la toxicidad cardiovascular, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto de acá. Es algo muy notorio con el salbutamol, sí es el temblor, taquicardia.
hoy en día que le ponen el oxímetro de pulso a todo el mundo. Los pacientes asmáticos que están recibiendo salbutamol, pues tienen su frecuencia arriba de 90, 100, ¿no? Y esa es la explicación. Por otro lado tenemos los anticolinérgicos. Buenas noches, una pregunta. ¿Sí? ¿Y una vez que aparece este temblor, es necesario cambiar de medicamento o no hay problema? En términos generales, no. Pero hay que tener cuidado si es que los pacientes de cierta edad sí requieren de una evaluación cardiológica, ¿no? ¿Por qué? Porque sí podría desencadenar arritmias, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, pero en la mayoría de personas no, esa taquicardia no, digamos que no tiene una repercusión, pero en personas con cardiopatía, en hipertensos, porque pueden desencadenar crisis también, sí requiere de una evaluación cardiológica. Cuando hicimos nuestra clase introductoria de terapéuticas jóvenes, vimos de que la terapéutica es todo un arte, ¿no? Yo siempre manifiesto lo siguiente: cuando uno tiene un paciente con múltiples problemas, siempre debe de ser evaluado por un médico internista. ¿Alguien tiene idea de cuál es el trabajo del internista? Porque de repente están llevando medicina interna y sí, algo que pregunto es que mucha gente no tiene idea de cuál es el trabajo del internista. ¿Nadie? El internista va a hacer el proceso, bueno, va a ver todos los casos, pero de forma general y simple. O sea, son los primeros que deberían de ver al paciente. ¿Y por qué se llama medicina interna? ¿Saben? Porque abarca todas las especialidades. Si existe medicina interna es porque debe existir medicina externa, ¿no? Supongo. ¿O no? Ya les compliqué la vida, ¿no? Por lo menos para que despierten a estas altas horas de la noche. Jóvenes, se llama medicina interna, es una especialidad muy antigua, porque sí existe una medicina externa. Se llama medicina interna porque aparentemente la curación viene desde el interior del paciente. En cambio, la cirugía, la curación viene desde la parte externa, ¿no? Entonces, originalmente pues se llamaba medicina interna justamente aquella rama de la medicina que los procesos curativos vienen desde el interior del organismo. Hoy en día muchos pacientes confunden médico internista con médico general. El médico internista, en resumen, es el maestro en todo, especialista en nada, medio en broma, porque no es que no sea especialista en nada, pero la obligación, el oficio del internista es el diagnóstico. El diagnóstico es lo más difícil. Cuando ya tenemos un diagnóstico, ya podríamos encontrar un especialista que pueda iniciar un tratamiento, ¿no? Pero en muchas enfermedades el diagnóstico es lo difícil. Entonces, cuando uno tiene un problema en un paciente, en realidad uno tiene que ir a un diagnóstico adecuado, entonces uno debe de acudir a un internista. El internista también es una especie de agente de tránsito, de policía de tránsito. ¿Por qué? Porque todos los especialistas de alguna u otra forma nos creemos más importantes que el otro. Entonces, cuando uno va donde el cardiólogo, lo que le interesa al cardiólogo es el corazón.
lo que le pase al pulmón de repente no le importa, eso no es cierto, pero más o menos digamos que sí. Y cuando van al neumólogo, el neumólogo le deja su tratamiento y de repente no le interesa mucho lo que pueda pasar con el corazón. Y cada uno, de repente, el neurólogo tiene su misma opinión, el endocrinólogo también. Entonces, ejemplo, cuando uno utiliza un medicamento como estas medicinas, el salbutamol, al neumólogo le parece muy bien porque va a producir una broncodilatación adecuada, pero el cardiólogo le puede asustar porque puede estar desencadenando arritmias, ¿no? Entonces, entre esta disputa entre neumólogo y cardiólogo, ¿quién debe de valorar cuánto, qué tanto, cómo debe de tomar el paciente, qué cosa es importante, qué cosa no lo es, y cosas así? Es el internista. ¿Se entendió esta parte? Porque de cuenta, igual, muchos de estos producen hiperglicemia y de repente el endocrinólogo va a decir, no, prohibido que usted tome. ¿Y qué resulta? De que de repente se muere de asma y su glicemia compensada, ¿no? Entonces alguien tiene que decidir qué usar y cuánto usar. Yo tengo muchos pacientes, de muchos ya ancianos, ¿no? Y que en realidad pues los ven muchos especialistas y yo le digo a los familiares que parece que la cosa es demasiado, dirían las abuelas, ¿no? Muchas manos en la sopa, ¿no? Y entonces yo recomiendo que lo vea un geriatra, ¿no? Para que pueda valorar qué se le da y qué no se le da, en todo caso, si es que disminuye la dosis de algo o no. ¿Entendieron? Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Entonces, bien, sigamos. Dentro de los anticolinérgicos, el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio, ¿no? Son de elección para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Sobre todo en casos de intolerancia de los agonistas beta 2, ¿no? El problema de estos de acá es que producen reacción de boca seca, visión borrosa, pacientes con retención urinaria. Hay algunos medicamentos que producen retención urinaria, ustedes saben cuáles son. También produce visión borrosa, aumenta la presión intraocular, como pueden ser la atropina, el bromuro de iosina, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, igual con estos medicamentos, ¿no? Es bueno para algo, pero tiene un efecto secundario que hay que tener cuidado. La teofilina es un medicamento muy antiguo, la teofilina y la aminofilina, ¿no? La teofilina tiene un uso limitado en la actualidad al tener menos potencial broncodilatador y un estrecho margen terapéutico, es decir, la diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica es muy pequeña y hay numerosas interacciones farmacológicas, ¿no? Esta se puede administrar por vía oral, la teofilina, y la aminofilina por vía parenteral. Su absorción gastrointestinal puede verse modificada por los alimentos. Y dentro de los efectos adversos, alteraciones gastrointestinales, mucho más temblor que los otros, que el salbutamol, agitación y arritmias. Entonces, hoy en día tiene poco uso porque hay otros medicamentos que tienen mejor efecto, ¿de acuerdo? La teofilina, la aminofilina, que son derivados de las antinas, ¿no? De la cafeína, ¿no? Etcétera. La teína, todo esto de acá, ¿de acuerdo? Ven, la suspensión e inhalación del bromuro de ipratropio, ¿no? El Convivent, ¿no? Que vienen en inhaladores. Acción farmacológica: relaja la fibra muscular lisa, particularmente de bronquios y vasos, puede producir hipotensión. Entonces, presentan acción broncodilatadora, aumenta la contracción cardíaca, ¿no? Estimula el sistema nervioso central, reduce la sensación de cansancio, uno puede
pichicatearse con teofilina, ¿no? Pues son de la familia de las santinas, ¿no? Aumenta la capacidad de mantener el esfuerzo intelectual a dosis altas, temblor, convulsiones a nivel vulvar, estimula el centro de vómito. Efectos gástricos, estimula la secreción ácida y la pexina, aumenta la diuresis. No vayan a tomar esto, mala idea para aprobar el examen de terapéutica. Bien, dejemos de lado los broncodilatadores, tenemos los fármacos antiinflamatorios bronquiales. Dentro de los antiinflamatorios tenemos, por supuesto, los corticoides, ¿no? La budesonida, la beclometasona y la fluticasona, ¿no? Todos por vía inhalatoria. Tenemos los de administración por vía oral, la prednisona y la prednisolona, y la metilprednisolona por vía parenteral, que tiene acción más larga. Recordemos que también tenemos la hidrocortisona y la dexametasona, ¿de acuerdo? También, por supuesto, que se utiliza en crisis, ¿no? La metilprednisolona tiene acción más prolongada, pero tiempo de efecto mucho más lento. Pero por eso también lo utilizamos como tratamiento o mantenimiento. Los corticoides son los antiinflamatorios más potentes, son la base del tratamiento de fondo del asma, puesto que en el fondo el asma es una enfermedad inflamatoria de tipo alérgica, entonces los corticoides tienen su papel importante. Ahora, uno dice, no, es que después va a tener muchos efectos. Utilizando la vía inhalatoria, los efectos sistémicos se reducen, aunque tiene absorción, pero se reducen. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que son asmáticos, por favor, tienen que estar usando, generalmente tienen ahí algo que siempre van a encontrar en las farmacias, así hasta ya el tratamiento más misio que puede haber, es Ventolin y beclometasona, ¿no? No es el mejor tratamiento en la actualidad, ¿ya? Pero con el salbutamol y la beclometasona, más o menos, un buen grupo de pacientes se podría controlar. No todos, pero ustedes carecen de efecto broncodilatador directo, o sea, no producen broncodilatación. La broncodilatación lo hace el broncodilatador. Y el corticosteroide lo que hace es disminuir la inflamación. Entonces, deben de usarse en asociación. ¿Por qué? Porque si es que el bronquio está cerrado, si por más ustedes inhalaciones que hagan con corticoides, el corticoides no va a llegar hacia los bronquiolos y hasta la parte de los alveolos, no va a llegar. Alguien necesita abrirle paso y ahí es donde actúa el broncodilatador. Una vez que ha producido ese efecto broncodilatador, entonces ahí recién utilizan el corticoide que va a llegar. O sea, ¿cuál utilizan primero? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Sí? ¿El broncodilatador? Sí, el broncodilatador lo usan primero y después el corticoide. Ahora hay medicamentos, como vamos a ver, en el cual tienen los dos, ¿ya? Perfecto. Entonces, el mecanismo de acción: disminución de los efectos inflamatorios, disminución del broncoespasmo, disminución de la producción de moco. Y la administración por vía sistémica se reserva para situaciones graves, ¿de acuerdo? Graves. Y tenemos muchos medicamentos, ¿no? El flixotide, el propionato de fluticasona, sobre todo para decir también para la rinitis, ¿no? Porque hay inhaladores nasales, ¿de acuerdo? Yo sufro de rinitis vasomotora y tengo que estar usando un corticoide tópico, ¿no? Para que me abran
digamos, las fosas nasales, ¿de acuerdo? Yo me pongo el oxímetro de pulso y mi saturación normal está en 96, 95, 96. Cuando después de hacer mis inhalaciones, recién se levanta hasta 98, ¿no? 99. Y tenemos la beclometasona, ¿no? La beclometasona, ¿de acuerdo? Todos ustedes tienen oxímetro de pulso, ¿no es cierto? Porque creo que les hacen comprar, ¿sí? Sí, doctor. Claro, la mayoría de ustedes debe estar saturando entre 98, 99, 100 más o menos. Se han medido, ¿no? Sí, doctor. Sí, 98 más. 98 más o menos, ¿no? Los asmáticos tienen que tener ahí su oxímetro de pulso y generalmente baja un poquito la oximetría y ellos saben que cuando inhalan empiezan con la taquicardia, ¿no? ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Nadie? Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Se nota en el en el oxímetro ahí la taquicardia después de inhalar. Sí. Este producto es muy bueno, ¿ya? El Symbicort, ¿ya? Tiene la asociación de la budesonina con el formoterol, ¿no? ¿De acuerdo? De 80, 160 y 320 microgramos por inhalación, por puff, ¿de acuerdo? Aquí tienen la asociación del broncodilatador, el formoterol y la budesonina. Este es un muy buen producto, ¿de acuerdo? Pero sí es un poco caro, pero vale la pena sobre todo para controlar. La dosis es 1 o 2 inhalaciones 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. Con esto de acá, un paciente asmático la mayoría de veces logra controlar, ya no tiene necesidad de utilizar otros productos, ¿de acuerdo? Entonces, la budesonina, ¿no? El Symbicort. Tenemos después medicamentos por vía oral que sirven básicamente para prevención, ¿de acuerdo? Y sobre todo para el tratamiento de asma inducida por el ejercicio. El Montelukast y el Zafirlukast, ¿de acuerdo? Tenemos los productos acá en el Perú, inhiben los receptores de leucotrienos y dan lugar a broncodilatación. Los leucotrienos son potentes constrictores del músculo liso bronquial y aumentan la producción de moco y el edema de las vías respiratorias y causan broncoconstricción, ¿de acuerdo? Son parte de los mediadores inflamatorios. Y entonces se utilizan los antagonistas de estos leucotrienos y se usan para el tratamiento del asma por vía oral en 3 situaciones bien específicas. No tengo porque les pregunto en el examen, ¿ya? Asociados a la terapia estándar en pacientes que no responden satisfactoriamente, es decir, va asociado a inhaladores con los antagonistas de los leucotrienos, como alternativa a la terapia estándar en caso de intolerancia o contraindicación, cuenta que no puedan utilizar salbutamol por la excesiva taquicardia o el desarrollo de arritmias, podían utilizar como alternativa, y en el tratamiento sobre todo del asma inducida por ejercicio en los niños, ¿de acuerdo? Efectos adversos: cefalea, alteraciones gastrointestinales y aumento de transaminasas. El Singulair y el Montelukast, ¿no? En genérico. El Zafirlukast, ¿no? Acolate. Acuérdense de chocolate, ¿no? Y ahí. Pero recuerden que estos son medicamentos por vía oral, ¿de acuerdo? Por vía oral. Después tenemos los inhibidores de la liberación de los mediadores o cromonas, ¿de acuerdo? Inhibición de la liberación de los mediadores inflamatorios.
El nedocromilo, por vía inhalatoria, se utiliza en prevención del asma inducida por un alérgeno externo. De cuenta, se utiliza para la fiebre del heno, el ejercicio, frío. El frío también desencadena, hemos visto que desencadena alergia, ¿no es cierto? Hay alergia al frío, también asma inducida por frío, alimentos. Y aquí pide la liberación de los mediadores justamente de inflamación, ¿no? Y hay efectos adversos, alteración al gusto, cefalea, náuseas y tos. Casi todos los inhaladores terminan produciendo alteraciones en el gusto, boca seca, ¿no? Cefalea, ¿de acuerdo? Por vasodilatación. Los que sufren de migraña, generalmente asociada a esto de acá, son los que más sufren. Aquí tenemos el cromoglicato disódico, o neocromil sódico, ¿no? El cromoglicato, ¿no? Inhibe la liberación de mediadores reumatoicitos y se administra en forma profiláctica, ¿no? Y puede prevenir fases de asma y reducir la hiperreactividad bronquial. Es más eficaz en niños y hay presentaciones en gotas oftálmicas para esas conjuntivitis alérgicas, ¿de acuerdo? El cromoglicato Prevalin se llama esas gotas. En nuestro medio tenemos conjuntivitis alérgica y que hay que diferenciar. Ustedes todavía no llevan oftalmología, pero lo que en Chiclayo es muy común es síndrome de ojo seco, ¿no? ¿Ya? Ojo seco. Hay que diferenciarla de la conjuntivitis alérgica. Puede coexistir las dos, síndrome de ojo seco y conjuntivitis alérgica. Bien, ¿por qué razón utilizar la vía inhalatoria? La vía inhalatoria es muy eficaz para la administración de medicamentos y destinados a conseguir tanto efectos locales como sistémicos. Las ventajas, que hay absorción rápida, posibilidad de evitar el efecto del primer paso en la absorción, no es una vía invasiva, disminuye los efectos secundarios, pero tiene ciertos inconvenientes, ya que hay una potencial pérdida de eficacia terapéutica de algunos fármacos con respecto a otras vías de administración y hay la necesidad de utilizar dispositivos especiales que requieren ciertas habilidades por parte de los pacientes. El paciente tiene que aprender a utilizar estos inhalatorios. Muchas veces hay pacientes que tienen dificultad para coordinar el disparo con la inhalación. Para eso también se han creado ciertos dispositivos, lo vamos a ver, en el cual la liberación se activa con la aspiración, ¿no? Entonces requiere de cierta coordinación para que sea adecuada. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Existen los principios de asma o es un término mal usado? Sí, en términos generales es un término mal usado, vago, ¿no? Es como decir si existe principios de hipertensión o principios de diabetes. Igual hay otras cosas como pseudoobstrucciones intestinales o algo así. Lo que pasa es de que para diagnosticar asma no es que tú vayas directamente en una ocasión donde un médico y te examine, te escucha sibilantes y listo, ya te pongo yo el cliché de asmático, ¿no? El problema es de que cuando un médico de esa forma da un diagnóstico, le estoy poniendo un adjetivo calificativo al paciente de un diagnóstico que debería de ser de por vida. ¿De acuerdo? Yosetti, ¿no? ¿Quién preguntó? ¿Quién hizo la pregunta? Bueno, Pues Yosetti, doctor. Yosetti, sí. Entonces, no le digas nunca principio de asma. Usted tiene principio de asma, usted tiene principio de hipertensión, usted tiene principio de diabetes. No, lo que hay que decirle al paciente es de que está sufriendo un cuadro de broncoespasmo, ¿de acuerdo?
o un cuadro de hipertensión en el caso de hipertensión, o una hiperglicemia, y le dices, bueno, tiene usted un broncoespasmo que hay que descartar que se trate de, puede ser una bronquitis, ¿de acuerdo? O puede ser un cuadro de asma, pero que vamos a dejarle un tratamiento. Cuando el paciente recibe el tratamiento, uno ve qué tal va. Muchas veces mejora el paciente. Cuéntame, viene un paciente con un cuadro de algunos sibilantes escasos, viene y uno asume de que de repente es un cuadro bronquial transitorio en relación a un evento determinado. Entonces yo le doy el tratamiento y uno le dice, bueno, vamos a ver qué tal le va. Señora, si es que se vuelve a repetir, entonces ya requiere la evaluación por un neumólogo. Ahora, es mucho más probable de que si es que se trate de un niño y los pediatras los ven, y recuerden cuál empieza más temprano, ¿el asma o el EPOC? Asma. El asma. El asma. Claro, entonces cuando viene un niño con un cuadro de broncoespasmo, entonces uno tiene que hacerle la historia clínica, pues la clase es terapéutica, porque supone que han llevado neumología y han visto esto de acá. Cuando uno recibe a un niño con un cuadro de broncoespasmo, entonces hay que hacer una buena historia clínica, ¿no? Para ver si es que tiene antecedentes familiares de asma, si es que tiene antecedentes de alergia, si es que es el primer episodio. Todo, hay que hacer una buena historia clínica. De repente ya llega a la consulta y resulta que no es la primera vez. Y de repente ya lo han hecho inhalar y le dicen que cuando inhala sí le calma bastante, ¿no? Pero mi médico, bueno, me ha dicho de que no es asma, es principio de asma. Entonces cuando tiene esa historia, jóvenes, lo mejor es de que sí vaya a una evaluación, ¿cómo se llama? Especializada, y vaya a un neumólogo. ¿Han llevado neumología ustedes? Sí, 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 doctor. sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema con el asmático? ¿Qué cosa está prolongado? A ver, jóvenes. La expiración, doctor. La La expiración, expiración. exactamente. El paciente tiene problemas para botar el aire, ¿no es cierto? Entonces está prolongado el tiempo de expiración, ¿no? Forzado. Y eso de ahí con el espirómetro el neumólogo se da cuenta. Si es que tenemos el cuadro de que, ¿sí? doctor, disculpe, mi amiga yo sé que está en el aula de espera. Es que se le ha ido el internet por hacerle la pregunta. Ok, ahorita. Se le fue el internet. Ya, ok, ya está. Yo sé. Entonces, el paciente tiene dificultad para botar el aire, ¿no? Y se le va, pues, se termina con los tórax así en tonel, ¿no? Entonces, allí está el problema y cuando uno ya va haciendo la historia clínica, se va sumando, entonces ya llega un momento en el cual uno puede darle el diagnóstico de asma, ¿de acuerdo? Entonces hay que explicarle bien porque muchos pacientes sienten de que es medio, hoy en día peor todavía, ¿no? Medio discriminatorio, ¿no? Decir, usted es asmático, no está bien, ¿no? Entonces, peor todavía cuando uno quiere postular para el ejército, las fuerzas, usted es asmático, si es asmático ya está afuera, entonces, no, yo no tengo el principio de asma, no. Hay que darle bien el diagnóstico. Ahora, el asma, pues, no es un impedimento para muchas cosas, pero sí, indudablemente, pues, no lo van a poner como piloto de aviones de caza a un asmático, ¿no? Sería una locura, ¿no? ¿De acuerdo? Pero fácilmente, pues, un médico puede ser, por supuesto, ¿no? Muy bien. Entonces, los inhaladores en cartucho presurizado o ICP, ¿no? Tienen inhaladores de dosis medida. Es el dispositivo que más conocemos.
Tiene una cámara, un depósito y una válvula. El principio se activa en una fase líquida que está presurizada dentro de una cámara, o es decir, es un spray, ¿no? Que se expele en una cantidad predeterminada tras presionar la válvula. Tiene una dosis. Cada disparo se le llama puff, ¿de acuerdo? Las ventajas, que son dispositivos de pequeño tamaño, fácilmente transportables, todos los conocen. La dosificación es muy exacta, ¿no? La esterilidad del medicamento se puede acoplar a cámaras de inhalación, sobre todo en niños, ¿no? No precisan flujos inspiratorios muy altos, pero sí una coordinación. La percepción de la inhalación por parte del paciente refuerza el efecto placebo, y el inconveniente es que tiene que sincronizar la inspiración con la pulsación del inhalador, del disparador, ¿no? Todos lo conocen, ¿no? La técnica de la inhalación, esto es importante porque hay que explicárselo. El paciente debe estar de pie o sentado para permitir la máxima expansión torácica. Sujetar el cartucho entre los dedos pulgar e índice, destapar, agitar para obtener una mezcla homogénea del fármaco y los propelentes, ¿no? El fármaco es el principio activo y el propelente es el gas presurizado, ¿ya? Y situar en posición vertical en forma de L. Hay que efectuar una expiración lenta y profunda, 1, 2, y a la tercera disparar, ¿ya? Colocar la boquilla entre los dientes y sellar los labios alrededor de la misma. La lengua debe estar en el suelo del paladar para que no interfiera la salida del medicamento. Comenzar la inspiración lentamente y sin dejar de inspirar, presionar el cartucho una sola vez y seguir inspirando lenta y profundamente, ¿no? La maniobra debe durar de 4 a 5 segundos. Por eso el paciente tiene que ensayar, ¿de acuerdo? Y retirar el cartucho de la boca y aguantar la respiración durante unos 10 segundos. Esperar un mínimo de 30 segundos si es que hubiera que administrar más dosis del mismo u otro aerosol. Recordemos de que se utiliza en combinación los broncodilatadores con los corticoides, ¿ya? ¿Se entendió, no? Es relativamente, bueno, es relativamente sencillo de repente para nosotros, pero créanme que el paciente no lo entiende tan fácilmente, ¿ah? Sobre todo si son niños, peor todavía. Hay que enjuagarse la boca con agua sistemáticamente tras la utilización de inhaladores, en general, sobre todo los corticoides, ¿no? Porque puede al final desarrollar muget, ¿no? Candidiasis. Y para limpiar, extraer el cartucho, lavar con agua y jabón suave al contenedor de plástico, secar bien, se desmonta, ¿no? Si es que se va al fondo en un vaso de agua, está lleno, aquí está la mitad. Si es que flota así horizontal, está vacío. Existen muchas cámaras espaciadoras. La intención de la cámara espaciadora es de que aquí tenemos una cámara espaciadora y en el otro extremo se coloca el inhalador y el paciente está al otro extremo, ¿no? Se emplea justo con los inhaladores presurizados y el fármaco queda suspendido en la cámara por unos segundos. Cuando ustedes tienen un spray por ejemplo, de estos perfumadores de ambiente o de los insecticidas, ¿cómo se llama? El principio sale en forma de microgotas. Los inhaladores no salen microgotas, ¿ah? El producto está aerosolizado, ¿de acuerdo? Aerosolizado está, no es unas goticas minúsculas, bien chiquitas, ¿no? Que son capaces de llegar hasta los bronquiolos, ¿no? Y hasta los alveolos. Hoy en día, con esto de acá del COVID, entienden ustedes mejor el término que es aerosoles, ¿no? ¿De acuerdo? Los aerosoles. No es que sea la saliva que sale disparado, sino son los aerosoles. Existen estas cámaras que el volumen son 750 mililitros para los adultos y más pequeñas de 250 a 300 para niños. Las cámaras deben de disponer de una válvula
y para que el aire vaya en una sola dirección. Cuando yo estaba haciendo mis ENUs, a los niños les hacía yo cámaras espaciadoras con botellas de plástico, ¿no? Cortando una botella de plástico, adaptaba y utilizaba las botellas de plásticos para hacer una cámara espaciadora. ¿De acuerdo? Las ventajas: no es necesario coordinar tan exactamente la activación entre el dispositivo y la inspiración, puesto que acá, miren, ve, la boca está el inhalador. A la hora que uno va a accionar acá, queda flotando todo el aerosol y entonces el paciente puede aspirarlo mejor, ¿de acuerdo? Disminuye el depósito orofaringio, aumenta la distribución pulmonar. Y aunque el enfermo no realice correctamente la técnica, necesita un flujo inspiratorio menor que los inhaladores solos. Es de elección para administrar broncodilatadores, ¿no?, en las crisis. Y hay veces el problema es de que no son compatibles porque no están bien adaptados. Los inconvenientes: si le acoplamos una mascarilla, podremos administrar fármacos inhalados a niños pequeños, ¿no? Y sirve, pero no cuando uno va a salir a la calle, pues, ¿no? Transportar esto de acá a veces es un poquito incómodo. En la casa sí. Existen, como les decía, se han creado una cantidad de dispositivos que están tratando de mejorar esto de acá, ¿no? Hay este sistema JET, se llama RiboJet, ¿no? Un cartucho presurizado que incorpora un espaciador circular de 103 mililitros, más pequeño, no tan chiquito, pero más pequeño, ¿no? Y origina un flujo en forma de torbellino que hace que el fármaco circule en un circuito en forma de espiral, y lo que aparentemente reduce el impacto orofaringeo, ¿no? No tiene válvula, ¿de acuerdo? Acá uno presiona, esto hace como una cámara espaciadora, ¿ya? No es tan chiquito porque mide más o menos 12 centímetros, miren, ¿no? No es tan chiquito tampoco. Y hay un dispositivo activado por inspiración. Está sincronizado de tal manera que se activa cuando uno inspira, ¿ya? El fármaco no se libera mediante la presión, sino al iniciarse una corriente de aire inhalatoria en la boquilla, y con eso activa el sistema, ¿ya? El dispositivo se dispara solito. Y la ventaja: que no precisa coordinación entre la pulsación y la inspiración. Puede ser utilizado con niños y ancianos. Hay una mayor cantidad de fármaco en cada cartucho, ¿no? ¿Ya? Dispositivos de polvo seco inhalado, ¿no? Ya no son cartuchos presurizados, sino vienen en capsulitas que uno presiona y abre, suelta el polvito, y ese polvito es inhalado. Las ventajas: su eficacia clínica es igual o superior a la obtenida con los cartuchos presurizados. Desaparece el problema de coordinación de pulso-inspiración, puesto que básicamente suelta el polvito y uno lo chupa y entra, ¿de acuerdo? No utiliza gases propelentes, presenta un indicador de dosis restantes en el dispositivo. Inconvenientes: precisan de un flujo inspiratorio alto. Después precisa una inspiración voluntaria, ¿no? Y si se expira en la boquilla, se dispersa la dosis preparada para ser inhalado. Es decir, si ustedes lo soplan, sale disparado el polvito, pues por fuera se desperdicia, ¿no? Produce un elevado impacto orofaringio, se queda mucho ahí en la garganta. Y los pacientes no aprecian la inhalación del fármaco. En cambio, en el otro, cuando uno presuriza, suena y el paciente tiene esa sensación de que algo está entrando, ¿no? Acá no hay esa sensación. O sea, el paciente desconfía un poquito a veces de esta situación. Después, miren, hay diversos sistemas de unidosis, ¿no? El hand inhaler, ¿no? El aerolizer.
y inhalador, ¿no? O sea, ya se imagina pues la cantidad de cosas, de dispositivos que se inventan y se van inventando todavía, ¿de acuerdo? ¿Ven? Este sistema Turbo Haller, ¿no? Tiene polvitos, el Haller, etcétera, etcétera, es un montón. Bien, por otro lado también tenemos los nebulizadores, ¿no? Más de uno que sufre de asma o en los cuadros bronquiales, los cuadros de bronquitis también. Uno llega al hospital y encuentra todos los bronquios cerrados y con congestión, y entonces uno lo mandan lo primero lo mandan a nebulizar. Los nebulizadores de uso más frecuente son los de tipo jet, son unas mascarillas, ¿no? Estas mascarillitas. Ahora, que yo he visto utilizar estas mascarillitas como si fueran mascarillas. No sé si han visto en las calles algunos que se colocan esto de acá como si que fueran mascarillas para el COVID, ¿no? No tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, estos sistemas de acá de aerosolización requieren de una fuente de aire corriente o de oxígeno de alta velocidad procedente de una fuente a presión. Es decir, acá generalmente en los hospitales utilizamos oxígeno, ¿no? Y existen otros nebulizadores de tipo ultrasónico, es decir, no necesitan el flujo ¿cómo se llama? De una fuente de oxígeno o aire presurizado, sino que el ultrasonido transforma ese líquido en aerosol, ¿de acuerdo? Tiene tres partes: el reservorio, la mascarilla, boquilla y el compresor. No es necesario la cooperación o inclinación del paciente y son en dirección en crisis asmáticas graves. Los pacientes llegan ahí a la emergencia y generalmente los nebulizamos, ¿no? Colocamos el broncodilatador en gotitas en esta cámara, tiene una camarita, colocamos el broncodilatador, unas gotitas de suero salino y conectamos. Ustedes deben haber visto y sale un humito, ¿no? ¿Ven? Ese humito es como una neblina, ¿de acuerdo? Esa neblina es lo que está aerosolizando. No es pues no es como, no es igual que el spray de los insecticidas. Cuando ustedes activen una lata de un spray, miren cómo es, algunos salen gruesos. Existen algunos sprays muy finitos, ¿no? Que botan en forma de aerosol. Pero miren, el nebulizador, este aparatito, bota una neblina. Esa es la forma como debe de tener y llegar para que sea adecuada. Inconvenientes: no se puede transportar, es muy pesado, son costosos, requieren manipulación de los medicamentos, requieren de personal entrenado, una limpieza y mantenimiento riguroso, precisan de una fuente de energía, ¿no? Esos son los inconvenientes. Bien, entonces hasta ahí tenemos básicamente los broncodilatadores y los antiinflamatorios. Otros medicamentos útiles también son los antihistamínicos, ¿no? Puesto que esto es una entidad que tiene que ver mucho con los cuadros alérgicos. Entonces los antihistamínicos ya los hemos revisado, ¿no? También cuando hemos hecho angedema, etcétera. Los antagonistas de los receptores H1, ¿no? Desempeñan un rol importante en inhibir los efectos de la histamina en el músculo liso, ¿de acuerdo? Y entonces, simplemente para recordar que tenemos pues los antihistamínicos de primera generación, ¿no? Que atraviesan la barrera hematoencefálica, y su característica es de que producen sueños. Son muy buenos, pero producen sueños, ¿no? Según su clasificación química hay muchos, ¿no? Pero de este grupo lo que tenemos que saber es el maleato de clorfenamina o clorfeniramina, ¿no? Que es el más usado, ¿de acuerdo? Hay muchos otros, ¿no?
¿de acuerdo? Y después tenemos lo de la segunda generación, algunos clasifican hasta tercera generación, pero básicamente de segunda generación. Y los ejemplos, la cetiricina y la loratadina, ¿no? Que ya no traspasan la barrera hematoencefálica, no producen sueño. Y los de tercera generación, que son básicamente formas metabólicas de los de segundo, ¿ves? La cetiricina y la loratadina, y acá tenemos la levocetiricina y la desloratadina, ¿ya? Que son ya metabolitos activos, ¿no? De los de segunda generación. La característica principal es de que no traspasan la barrera hematoencefálica, y otra ventaja es que es generalmente de uso una vez al día, a diferencia de los de primera generación que se utilizan 3 veces al día, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí básicamente los el tratamiento de asma y EPOC. ¿Cuándo utilizar antitusígenos? ¿De acuerdo? Dentro de los antitusígenos tenemos la codeína, la dihidrocodeína y el dextrometorfano. Hemos hablado de la codeína cuando hablamos de analgésicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Para qué utilizan la codeína los jovencitos de la calle? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Se los mencioné? ¿Como droga? Como droga, ¿no? Sí, compran jarabe para la tos, jarabe de codeína, no se lo venden así tan fácilmente, pero más fácilmente el dextrometorfano sí se lo venden con mucha facilidad. Y lo que no saben es de que el dextrometorfano también produce alteraciones neurológicas. O sea, también se pichicatean con dextrometorfano, con jarabe para la tos, ¿de acuerdo? Entonces, los antitusígenos se utilizan en tos improductiva e irritativa. Jóvenes, esto de acá, pregunta de examen, ¿no? ¿Cuándo sedar una tos? Una tos que es productiva, es decir, tiene flema y todas estas cosas, no se les ocurra sedarla, salvo de que sea muy exigente la tos y entonces se está agotando al paciente. Entonces, de repente ahí hay que sedarla un poquito, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa a un paciente que está con mucha secreción, moco, y está con mucha secreción, y ustedes le cortan el reflejo de tos? ¿Qué va a pasar? Chao. Se va a quedar todas esas secreciones ahí adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando ustedes escuchen una tos húmeda, productiva, etcétera, ¿qué es lo que hay que darle? ¿Expectorantes? Mucolíticos y expectorantes. De repente mucolíticos, pero sobre todo hay que darle líquido, jóvenes. ¿De acuerdo? Para que ese moco sea más fluido, ¿de acuerdo? Y el paciente sea más fácil de botar esa flema, ¿de acuerdo? Porque cuando tiene una flema seca, etcétera, el paciente hace mucho esfuerzo para sacarlo. Pero cuando está bien fluidificada, el paciente tose y sale, ¿no? Y puede escupir la secreción, ¿de acuerdo? Si es que la tos no es muy exigente, no la cede, no hay que sedarla. ¿Y qué tos hay que calmar? La tos seca. La tos seca. Y dolorosa. Claro. Si tiene tos seca, dolorosa, improductiva, en esos casos sí hay que sedar. Entonces van a encontrar dos tipos de jarabes antitusígenos. Los antitusígenos puros, ¿no? Para la tos seca, y los jarabes expectorantes, ¿de acuerdo? Los expectorantes tienen justamente ¿cómo se llama compuestos que van a fluidificar un poco las secreciones. Entonces, cuando le dicen jarabe para la tos, y en la farmacia le pregunta, ¿quiere antitusivo o expectorante? Entonces, ya saben ustedes en qué caso utilizar cada cual, ¿de acuerdo? Entonces, la codeína es el antitusígeno más eficaz, actúan sobre los receptores opioides en el centro de la tos. El problema es de que produce
Parálisis de la musculatura lisa, puede producir estreñimiento. Produce presión respiratoria, sedación, náuseas, vómitos, somnolencia, estreñimiento, retención urinaria, la codeína. Y el dextrometorfano tiene efecto similar a la codeína, pero con pocos efectos depresores del sistema nervioso central. Se utiliza muy frecuentemente en niños, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no tanto también, recuerden de que tiene efectos depresores menos que la codeína, ¿de acuerdo? Efectos gastrointestinales, somnolencia, confusión y mareo, justamente por eso, ¿ya? Hoy existen en el mercado y hay pacientes que le cae muy mal el dextrometorfano, y hay productos derivados de productos naturales, ¿no? El Abrilar, ¿no? De extracto del diente de león, el paltomiel, ¿no? Yo, por alguna, bueno, hay ocasiones en las cuales uno los despiertan a las 12 de la noche y está con tos y ya no hay farmacias, peor todavía salir en esta situación. Se hace jarabe de cebolla o jarabes de ajos, ¿no? Para la tos. Ustedes cortan una cebolla en rodajas, ¿de acuerdo? Y lo ponen sobre un platito. Arribita del montón de cebollas colocan un par de cucharas de azúcar. Y entonces todo ese azúcar se va a derretir y abajo va a caer el azúcar con lo que extrae de la cebolla. Es un muy buen antitussígeno. Las abuelas agarraban en una sartén aceite y freían unos ajos a fuego muy lento, y ese aceitito con ajos también es un buen antitussígeno. ¿Ya? Muy bien. Ven, los mucolíticos y los expectorantes, los fármacos modificadores de la secreción, se justifica cuando hay bronquitis crónica, fibrosis quística, asma no justificado, infecciones agudas bacterianas o víricas, bronquitis reactivas o sustancias irritantes, puesto que lo que necesitamos es sacar ese moco, acá no. En cambio, hay enfermedades donde hay mucho moco que no está produciendo ese efecto, entonces hay que sedarlo. Fibrosis quística es una enfermedad de carácter hereditario, va asociado con quistes en el pulmón, también en otras partes. ¿Cómo se diagnostica fibrosis quística y quién se da cuenta de que algo raro está pasando en el niño pequeño? El sudor es salado. Exactamente, ¿no? La mamá se da cuenta porque su sudor es salado y se hace un test justamente de sudor, ¿de acuerdo? Sí, está muy bien, perfecto. Los mucolíticos disminuyen la viscosidad, ¿no? Y los expectorantes estimulan los mecanismos de eliminación, bien, activación de movimientos ciliares, aumenta el volumen hídrico, estimula el reflejo de la tos, etcétera, ¿de acuerdo? Las nebulizaciones también fluidifican un poco las secreciones. Un truco que yo aprendí también es de que en los hospitales, si es que uno echa un poquito de alcohol en los botelloncitos, ustedes saben de que sale el oxígeno de la pared, pero no se administra el oxígeno así puro, sino que pasa por una botellita para humidificar, ¿no es cierto? Porque el oxígeno se debe administrar húmedo, ¿sí? Si uno echa un poquito de alcohol allí, entonces el alcohol es higroscópico, jala agua, ¿no? Entonces puede movilizar un poquito de ¿cómo se llama?, de secreciones. No lo va a emborrachar al paciente por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Bien, para finalizar, manejo del asma, la idea es reducción de los riesgos y el control de los síntomas en términos generales. Debe de confirmarse bien el diagnóstico antes de catalogar de asmático a una persona. Una vez que es catalogado de asmático,
el paciente va a estar en este círculo, ¿ya? En el cual tenemos que revisar la respuesta al tratamiento, la evaluación y el ajuste al tratamiento y así toda su vida. El paciente asmático sabe que es asmático y debe de tener a la mano sus inhaladores, y puede haber periodos de tiempo en el cual, muy prolongados, en el cual no tenga un episodio. Pero de repente llega así el invierno, como llega ahora con un cambio, y empieza en una crisis. Si el paciente aprende a reconocerlo rápidamente, entonces puede evitar de que de acá progrese. ¿Ya? Síntomas, exacerbaciones, efectos secundarios, función pulmonar, siempre hay que medir la función pulmonar, ¿no? ¿Ya? Después hay que evaluación, confirmar el diagnóstico de ser necesario, por eso es la importancia, confirmar el diagnóstico. ¿Es o no es asmático? Eso de que principios de asma, me parece, etcétera, es una situación que no debería de darse, ¿de acuerdo? Hay que ver si es que hay factores de riesgo modificables. Hay cuenta si es que se sabe que es asmático, es alérgico y sobre todo al pelo de los animales, entonces hay que evitar pues tener mascotas, ¿no? ¿De acuerdo? Por frío, por el agua, por diversos motivos, alérgico a algún alergeno específico. Si hay comorbilidades, asmático con hipertensión, con arritmias, etc. Y tiene que aprender las técnicas para el uso de inhalaciones y adherencia al tratamiento. Hay asmáticos que no, en realidad, no, muy difícil la adherencia al tratamiento. Y el objetivo del paciente y sus padres, ¿no? Si es que realmente desean controlar esta enfermedad. Y en ajuste al tratamiento de los factores de riesgo modificables y comorbilidades, estrategias no farmacológicas, ¿no? Educación e información de las habilidades, medicamentos para el asma, aumentar la capacidad pulmonar. Si es asmático, muchas veces sí, pues se le recomienda deportes en el cual mejore su capacidad ventilatoria, ¿no? Dentro de ellos la natación, se dice, ¿no? Y acá tenemos la estrategia de la Asociación Mundial para el Esfuerzo para el Tratamiento del Asma, ¿no? Como guía de tratamiento. Y tiene que ser así, en pasos, en forma secuencial. Y concéntrense acá, básicamente, y esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y elección de tratamiento controlador preferido, ¿no? El paso 1, ¿no? Tenemos los corticoides inhalatorios con el formoterol, por eso le decía el Symbicort, ¿no? A dosis bajas según sea necesario. Es 1 o 2 inhalaciones más o menos 2 veces al día. Esto de acá, paso 1. Si es que esto de acá no controla, entonces seguir con los inhaladores, los corticoides inhaladores a dosis bajas diario, o los inhaladores con formoterol a dosis bajas según también sea necesario, aumentar la dosis, ¿no? Quién sabe, otras opciones, antagonistas de receptores de leucotrieno, le hemos mencionado, ¿no? Montelukast, y agregarle por vía oral. Paso 3, utilizar corticoides inhalatorios con agonistas beta 2 de acción un poquito más prolongada y así en forma progresiva. Para el médico general, jóvenes, acá pregunta de examen. Si están así en cualquier lugarcito, así por más pobrecitos, si encuentran un asmático, hay que convencerlo de que ande con su inhalador de salbutamol y su inhalador de beclometasona, que es más baratito. No es lo mejor, pero sí, bueno, es lo que está a la mano. Si tienen un paciente ya de repente con un solo inhalador, controlar mejor el Symbicort, ¿no? La budesonina con el formoterol. Eso de ahí, jóvenes, es lo que se tienen que acordar como médicos generales, ¿de acuerdo? Entonces, la alternativa de la asociación entre salbutamol y beclometasona en 2 inhaladores, o en todo caso, si es que ustedes son asmáticos y quieren utilizar un solo producto que les proteja, etcétera,
la budesonina con el formoterol es una muy buena opción, ¿de acuerdo? Hay cambios importantes, ¿no? Para el asma leve, como les decía, los corticoides con el formoterol a dosis baja, según sea necesario, y si no está disponible, los corticoides a dosis bajas, ¿no? ¿Ya? Que se puede utilizar con agonistas beta 2 de acción corta. Eso es lo importante. O sea, básicamente es su tratamiento de corticoides con su broncodilatador. Acá algún flujograma para el tratamiento. Debe ser en forma progresiva. La mayoría de veces ustedes van a poder tratar esto de acá en su consulta la mayoría de veces, pero si es que el paciente no se logra controlar, jóvenes, hay que derivarlo al especialista. Y hay que hacer un mejor estudio, hay que ver si es que hay alergias y averigüen ustedes por los factores desencadenantes. ¿Es frío? ¿Es alergenos? ¿Es la mascota, el gato, el perro? ¿Qué cosa es lo que está haciendo? Entonces, acá una buena historia clínica tiene importancia, como todo en medicina, ¿no? Como todo en medicina. Hay que catalogar si es que es leve o moderada, si es que hay severidad. Esto de acá, de acuerdo a ciertos parámetros. Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus guardias de internado, ya cuando espero de que ya no haya toda esta crisis, es muy frecuente encontrar pacientes con cuadros de asma, ¿de acuerdo? Y entonces ya no simplemente el tratamiento de inhaladores, y entonces aquí ya tenemos que recurrir a medicamentos por vía sistémica. Y ahí entra lo principal, es los corticoides sistémicos, ¿de acuerdo? Los corticoides sistémicos, recordemos que la hidrocortisona tiene acción mucho más rápida, pero la dexametasona, no siendo más rápida, sin embargo, tiene su potencia, la potencia es mayor, ¿de acuerdo? La metilprednisolona tiene efecto más prolongado, no es tan rápido, pero es más prolongado. ¿De acuerdo? En la atención primaria, el paciente presenta exacerbaciones de asma aguda o subaguda y se trata realmente de asma, hay que diferenciarlo, ¿no? Básicamente el tratamiento de asma, porque el caso del EPOC, en realidad el pronóstico es una enfermedad progresiva, ¿no? Y que va a terminar en fibrosis. Muchas veces da pena pues ver cómo terminan los pacientes con fibrosis pulmonar y sin poder respirar. Y parte de ellos, como les decía, una vez que trae el tratamiento, cuándo dar de alta al paciente y sobre todo el seguimiento. ¿Ya? Esto lo pueden revisar. Para finalizar, jóvenes, en ninguna guía realmente se recomienda adrenalina como parte del tratamiento de asma. Pero yo toda mi vida he vivido convencido de que deben de saber ustedes de que así como les he dado la clase de, ¿cómo se llama?, de angioedema, etcétera, sobre todo en asma desencadenado por alergenos, cuando el paciente está con los bronquios totalmente cerrados y prácticamente ya está con una hipoxemia severa, ¿no? Con una hipercarbia horrible, el paciente se les puede morir. Y si bien en todas las guías no se recomienda, bueno, ya no se usa la aminofilina, como yo les decía, no se recomienda la epinefrina, pero hay que tener en consideración acá, y justamente en esta guía de diagnóstico y tratamiento de la crisis asmática de urgencia del 2020, ¿de acuerdo? Dice adrenalina intramuscular. ¿Cuál es la dosis de adrenalina para cuadros de angioedema y anafilaxia? ¿Cuál es la dosis? 0.4, 0.3, 0.5. 0.3 a 0.5 miligramos de una ampolla que tiene 1 miligramo por 1 mililitro, ¿no es cierto? ¿Sí?
Entonces, miren, vean, adrenalina intramuscular, su empleo no está indicado de manera rutinaria, salvo en el contexto de anafilaxia y en casos graves muy seleccionados de broncoconstricción grave refractaria al tratamiento habitual. Si es que su paciente está en emergencia y le meten corticoide y el paciente no responde y está allí y sigue con el broncoespasmo y no lo rompe nadie, jóvenes, manéjenlo con epinefrina. ¿De acuerdo? Y repito, no está en las guías de tratamiento, inclusive muchas dicen no está en el esquema, se contraindica, todo. Pero miren, al final puede salvar al paciente. No sé si han entendido esta partecita que les estoy diciendo. ¿Sí? Porque les pueden preguntar, y no está indicado en los esquemas, pero como les digo, es un potente broncodilatador. ¿Están ahí? ¿Todavía están despiertos? Ya terminamos, chicos. Tómense un cafecito. Yosetti, ¿entendiste? Sí, doctor. Pero en caso, por ejemplo, que venga la pregunta, ¿cómo nos lo preguntaría? No, yo no les voy a preguntar, pues no hago yo preguntas capciosas, pues yo en el examen no les voy a preguntar, pero lo que quiero es de que sepan de que al final está ustedes en la emergencia, el paciente está con un tremendo broncoespasmo, está azul el paciente, ¿no? Y el oxígeno bajísimo, un poquito más y una taquicardia horrible, ya se le va a morir el paciente y ustedes ven de que está todo cerrado el pecho, jóvenes, si esperan 5 minutos más va a hacer paro cardiorrespiratorio. Ahí sí van a necesitar la adrenalina. Mejor es usarla antes que muy tarde. No sé si me dejo entender, ¿ya? Cualquier pregunta, no está en los esquemas de manejo de crisis asmática, pero miren, ve acá, esto de acá no lo he inventado yo, ¿no? ¿Ya? Y dice adrenalina intramuscular, su empleo no está indicado de manera rutinaria, salvo en el contexto de anafilaxia y casos muy seleccionados de broncoconstricción grave refractaria al tratamiento habitual. ¿Sí? Por eso, terapéutica jóvenes es práctico. Hay cosas que no están muy indicadas, el doctor Hiragata. Ya cuando el paciente ha hecho paro y ya el internista ya tiró la toalla, está todo eso de ahí, va a venir el doctor Hiragata con un cuchillo, va a cortar el tórax, va a meter su mano y va a dar masaje cardíaco directo al corazón. Por lo menos haremos algo intentando que no se muera así nomás, ¿no? ¿Y les parece que el doctor Hiragata es un salvaje que lo mató al paciente? No, vean, en ese contexto hay que saber recurrir a estas cosas. Muy bien, chicos. Ya, en punto, acabé. ¿De acuerdo? ¿Entendieron?